Cuenta uno, 2, 3 y comienza. Ok, uno, dos, tres. Saludos compañeros de Fatla. Ya comencé, ya comencé mal. Saludos compañeros de Fatla. Nuestros respetos al comité evaluador. Nos encontramos en la etapa final del programa de expertos en educación virtual. Ha sido un recorrido largo y fructífero en conocimientos y en aprendizaje y de compartir tanto con los tutores como los compañeros de distintos países, de distintas regiones, eh, pero con un mismo criterio de aprender. Para este último módulo se nos ha pedido presentar un video que puede ser grupal o individual. Hemos, porque somos un equipo, optado trabajar nuevamente como grupo, dado los excelentes resultados que tuvimos desde el punto de vista de sincronización y de entendimiento en el último trabajo que presentamos para el módulo de el módulo anterior, que teníamos que preparar un esquema sincrónico de cómo funciona o cómo se implanta un, un complejo educativo virtual. Bueno, como equipo, nuestra primera tarea fue decidir el caso que íbamos a evaluar. Hemos acordado por consenso que es el caso número 6 y de ese es el que vamos a hacer la exposición. Quisiera sí, no me quiero extender mucho, es verdad, es importante, pero lamentablemente tenemos uno de los compañeros de Ecuador que formaba parte del grupo, pero por razones muy personales, no tiene nada que ver con la tragedia ocurrida en nuestro país hermano, pero por razones personales, Marlon Montalvo no va a estar integrando este grupo que nos acompañó con anterioridad. Pero el caso que se nos plantea es crear una estructura B-Learning para una escuela, un colegio de bachillerato, pero sin usar aulas virtuales. Se nos pide que señalemos las actividades que se desarrollarían desde el punto de vista virtual y desde el punto de vista presencial y señalar los recursos y cómo aplicarlos. La metodología que vamos a presentar es que cada uno de los integrantes, yo, Eider Zarzalejo, Leonardo Ponte y Armando Alcalá, harán la exposición de cómo ven este escenario, de cómo ven las propuestas y al final haremos las anotaciones correspondientes y entraremos en un pequeño debate sencillo donde estaremos evaluando los puntos en contra, en favor y llegar a una conclusión final. Bien, la diversidad de áreas de formación a nivel de educación media no permite realmente establecer un criterio único para generalizar las actividades que deben ser desarrolladas a nivel presencial y a nivel virtual. Pues todo ello depende de la asignatura. Nosotros, por ejemplo, recuerdo, o sea, las materias que en el área de ciencias, digamos física, química, biología, que incluyen en su pensum de estudios actividades de laboratorio o prácticas de laboratorio, eso prácticamente constituye lo que debería ser la parte presencial. Igual se puede aplicar para el deporte. Nosotros podemos tener toda una teoría de deportes, pero no podemos tener una práctica en la virtualidad. Claro, pudiera ser, tenemos simuladores de vuelo, una cantidad de cosas, pero estamos hablando ya al nivel de educación. Entonces, digamos que la fase o etapa teórica se puede desarrollar a nivel virtual, pero contamos con una gran cantidad de recursos en la web. ¿Sí?
Pero pensemos un poco en abordar las materias o las asignaturas del área social. Digamos, por ejemplo, historia, filosofía, castellano, geografía económica, literatura, donde todas estas materias pudieran ser desarrolladas a nivel virtual. Se trata entonces de determinar en estas materias, tanto en la parte de ciencias como en la parte humanística o de arte, la fase presencial y la parte virtual. Lo importante es tener una secuencia, la secuencia y la alternatividad en el contenido que se va a dar en la materia y darle el peso, que eso lo habíamos visto, darle el peso académico, el mismo peso académico, de manera de que los estudiantes se sientan atraídos o deban, por decirlo de alguna manera, cumplir con las dos partes, con las dos etapas, las dos fases, tanto la presencial como la virtual. Bueno, la idea de todo esto, pues creo que gira en torno al establecer esos criterios, depende específicamente del profesor, del criterio del profesor, de la creatividad del profesor y del compromiso que va a tener al conocer o dar a conocer todas las actividades o todos los recursos que va a conseguir en la página web. Estamos hablando de un B-Learning, sencillamente, solamente que no vamos a contar con un aula virtual. Pero ¿qué tenemos en un aula virtual? Tenemos foros, tenemos wiki, tenemos encuestas, tenemos X recursos, tenemos chat, tenemos mensajerías, pero esos mismos recursos también los vamos a conseguir en las páginas web de manera independiente o también de una forma integrada. De repente nosotros tenemos el Facebook, donde tenemos video, tenemos foro, tenemos grupos que lo podemos cerrar, grupos cerrados, ¿sí? Entonces es un reto más que todo para el profesor saber qué recursos va a implementar, la creatividad de mantener a los muchachos motivados, pero son esos los recursos que va a girar en torno al profesor y la responsabilidad que tiene también de formarse. ¿Okay? Entonces, bueno, yo quería compartir un poco más o menos como un esquema de forma muy general de cómo estaría presentándose el esquema de una aula virtual sin... se me perdió. Tanto que la quería tener a la mano y ahora no la tengo. Me van a disculpar. ¿Ok? Se volvió a escapar. Bueno, de todas maneras, bueno, no se vale que leamos un poco, pero sí lo tenía como... es que lo mejor que me vaya a apoyar en... Estas son las cosas lo que no deben pasar, muchachos. Vamos a ver si lo puedo... Por eso que deberíamos compartir. ¿Están aquí todavía? Sí, sí. Ok, chévere. Compartir pantalla. Se me perdió el fondo, tanto que lo tenía preparado para... Ok. Ahí lo ven, ¿entiendes? Sí sale, ¿verdad? Ok. Entonces fíjate que esto es una propuesta... Dios, ¿qué pasó ahora? Hay ruido en la comunicación, hay ruido. Sí, hay un ruido. Si están viendo la propuesta, ¿no la ven? Ahora no. Ok, vamos a ver. ¿Ahí la ven? No. Todavía no. La estábamos viendo, pero de repente se fue. Ok, ahí la tenemos. Ahora sí la veo. Ok, entonces fíjate que nosotros en esta propuesta tenemos un tema 1, que es un tema genérico, no es un tema específico, donde tenemos una clase del primer tema, que puede ser una clase magistral, una clase introductoria, donde además al final de la clase podemos evaluar
mediante un debate y esa actividad va a tener un porcentaje de una evaluación que equivale al 15% de la materia. Sobre el mismo tema, podemos mandar a hacer una investigación a todos los muchachos, ellos van a generar un documento, lo van a colocar en el blog del profesor y el profesor lo va a evaluar. Un segundo tema sería, yo lo llamo un extra aula, son laboratorios, prácticas de campo, visitas a un museo, una actividad fuera del aula, puede ir a ver una película específica, si cuando estamos hablando en el área de las humanísticas, para conocer la trayectoria de un director, X, lo que sea. ¿Ok? Entonces, el profesor o el tutor los acompaña en esta actividad y va a generar una participación y una discusión grupal sobre la actividad que han desarrollado. Y hace una calificación de tipo cualitativa, ¿sí? O sea, suena medio un poco extraño, pero es perfectamente válido, ¿de acuerdo? Entonces, sobre esa misma actividad, se le puede decir al grupo, a los estudiantes que preparen en un grupo cerrado la importancia de la conclusión y el profesor califica también con rebote, es decir, puede tener dudas, puede repreguntar de manera de que los resultados, la conclusión sea reconducida a una sea reconducida a lo que se quiere obtener como contenido. ¿Sí? Y el último tema, bueno, por supuesto, es una clase con diapositivas, podemos tener una charla con invitados, una clase magistral de alguien en particular, de un psicólogo que le hable a los muchachos de educación sexual, o puede ser de un químico que le dé sus experiencias de haber trabajado en un reactor nuclear, etcétera. O sea, es por eso que es la dinámica. Lo importante es que los profesores sean creativos para todas estas cosas. Y sobre ese tema, bueno, tendríamos un examen escrito y la parte virtual sería más o menos como lo que nosotros estamos haciendo ahora, publicar en YouTube un video, o sea, en YouTube, en Vimeo, en Mega Video, en Dailymotion, un debate por grupos de lo que han visto en el tema anterior. Entonces, fíjense que esta es más o menos como una propuesta de lo que sería para educación un e-learning. Aquí lo único que no estamos contando con un aula virtual, sencillamente nos estamos apoyando en redes sociales o sencillamente recursos que nos brinda las páginas web. Yo creo que me extendí mucho, así que de verdad disculpen un poco esto y bueno, vamos a darle el pase a Leonardo. Sí, está bien. Adelante, Leonardo. Bueno, como pueden ver, gusto en saludarlos. Bueno, en el mismo orden de ideas de lo que conversó Edgar, estamos tratando de resolver una situación que se nos plantea con respecto a un instituto de bachillerato que quiere implementar un big learning, es decir, una enseñanza utilizando herramientas de internet, pero con la característica de que no tiene recursos para tener una aula virtual. Lo que quiere decir que debemos simular de alguna manera esa enseñanza con unas herramientas distintas y probablemente desde el punto de vista económico más sencillas. Para tal fin, yo voy a proponer una analogía entre lo que puede ser una asignatura universitaria que ya está propuesta, ya está constituida como e-learning, y haciendo una analogía con alguna asignatura, una o varias asignaturas que se pueden utilizar en una institución de bachillerato. El elemento principal que voy a utilizar en esta analogía es una página web. Esa página web se llama www.leonardoconte.com y allí está toda la información necesaria para utilizarlo o para hacer una simulación de una aula virtual con una herramienta mucho más económica y en un momento de transición, es decir, mientras esa institución puede ir en la fase siguiente a aula virtual. Vamos a mirar un poquito aquí. Fíjense, tenemos la página web de leonardoconte.com, está acá, .com.be. Aquí está la introducción.
explica un poco lenta la conexión. Hay que probar eso. ¿Cómo utilizar la página? Ahí están cada una de las instrucciones. Fíjense ustedes que aquí está la sección número 1. Voy a ir nuevamente a la introducción, aprovechando que es un ensayo, ¿verdad? En la introducción está una bienvenida, se explica que en este material se encontrará una guía rápida, introductoria y sencilla para el aprendizaje de las herramientas SQL y SQL Plus. Luego, el estudiante, para guiarse en la asignatura, va a encontrar aquí toda la información pertinente. Por ejemplo, vamos a la sección número 1. Por cierto, este material comienza con una reflexión que habla de principios y valores. La primera está la culpa es de la vaca. Luego viene una parte gráfica donde ya se comienza la enseñanza de una herramienta para institución universitaria, que es específicamente base de datos. Ya aquí el estudiante comienza a revisar simulando un aula virtual y obtiene todo el aprendizaje necesario. Ahora bien, ¿en dónde puede ser aplicada este elemento? Bueno, en asignaturas, como ya dijo Edgar, como física, como química, biología, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el elemento adicional que le faltaría a esta página web? Bueno, una planificación. Bueno, aquí la tenemos. Fíjense que en esta planificación está hecha por programas. Dice, aquí está el nombre de la asignatura, de base de datos. Dice que la modalidad es semipresencial y luego tiene una estructura, tiene una fundamentación, pero lo que nos interesa en este momento es que el módulo 1 es presencial. Es decir, el docente irá al aula de clase y enseñará la introducción, los conceptos fundamentales, el enfoque tradicional y así sucesivamente. Luego, los siguientes módulos serán en línea, utilizando precisamente la página web. Aquí lo ven, conocer el concepto de SQL, los comandos de ML, física y lógica, eliminación física, eliminación lógica. Quiere decir que esta misma metodología se puede utilizar en una asignatura de bachillerato, porque sencillamente lo que hay que adaptar es el bosquejo a la información que se maneja en la asignatura. Una vez, digamos, volcada toda la información en cada una, en una página web similar a esta, con una programación similar a esta, solamente quedaría hablar de las evaluaciones. ¿Cómo serían esas evaluaciones? Ya para terminar, rápidamente, fíjense que la evaluación, las unidades 1 y 2 sería evaluación presencial, ¿verdad? La unidad 3 sería evaluación presencial y luego tendríamos un híbrido con una evaluación en línea. ¿Cómo sería en una asignatura de bachillerato? Bueno, de una manera similar. Por ejemplo, sería un primer examen presencial en el aula de clase, un segundo examen también presencial y luego un proyecto, y ese proyecto pudiera ser vía web. Bueno, básicamente esa es mi propuesta. Le doy el paso para que Armando nos cuente su propuesta. Adelante, Armando. ¿Se oye? Ahora sí. Sí, te oye. Ok. Bien. Entonces, en el caso 6, que fue el que hemos estado estudiando, particularmente tengo la siguiente propuesta. Considerando que es para un colegio de bachillerato, entonces la idea sería inicialmente proponer una serie de actividades, una serie de estrategias que sirvan como de punto de partida, tomando en cuenta lo que comentas hace un rato, de que existe diversidad de asignaturas, es decir, asignaturas prácticas, asignaturas netamente teóricas, asignaturas que requieren de desempeño físico, pero a la final todas son materias educativas. Entonces, poder crear
un modelo base que sirva de punto de partida para todas las asignaturas independientemente de su naturaleza, y entonces a partir de allí el docente escoge cuáles son las estrategias que va a utilizar. Dentro de las actividades presenciales, toda materia debería desarrollar por lo menos un ensayo. Son 6 las que propongo. Ensayo, exposiciones como organizadores de información, es decir, que los estudiantes puedan crear un mapa mental, un mapa conceptual, una mandala, un ideograma, poder realizar también estudios de casos, cuadros comparativos o cuadros sinópticos, conclusiones escritas y una monografía. Estas estrategias presenciales se pueden aplicar en cualquier asignatura, porque, por ejemplo, se puede crear un ensayo, una materia teórica, de repente historia de Venezuela, punto de vista del estudiante de lo que tiene que ver con la resistencia indígena, por ejemplo, antes llamada Día de la Raza. De ahí se puede desarrollar un buen ensayo. Se pueden desarrollar ensayos en materias, por ejemplo, prácticas como química, tal vez de los reactivos, y en materias deportivas, por ejemplo, los beneficios de determinado deporte, y así con cada una de las actividades. Dentro de las actividades a nivel virtual, en vista de que no se puede emplear una plataforma o un campo virtual, entonces vamos a tomar una serie de recursos web que están disponibles y que son gratuitos. El colegio no va a tener que invertir nada en particular, pues cada estudiante puede crear su cuenta libremente en esos sitios, y sí, bueno, en este caso el docente tendrá que crear su propia cuenta, y el colegio, digamos que tener una cuenta también para que pueda supervisar el desempeño en ese caso. Se puede crear un grupo de debate en una red social, por ejemplo Facebook. Los grupos de Facebook son muy versátiles, pueden haber públicos, cerrados, privados, en fin, se puede compartir documentos, muchas cosas. Un blog que se puede alimentar semanalmente, particularmente recomendaría Tumblr, pues tiene 8 opciones y es muy enriquecido. Ahí se pueden compartir videos, textos, citas, chats, fotografías, y cada uno por separado. Puede servir como un cuaderno, es decir, aquellos docentes, en el caso de asignaturas como inglés, tal vez castellano, que siempre demandan un cuaderno, que le ponen un cuaderno, por lo menos en bachillerato. Yo tenía varias asignaturas que la maestra, la profesora o el profesor siempre exigía el cuaderno. Entonces se puede crear un blog en Tumblr y reemplazaríamos el cuaderno, sino que tendríamos entonces allí esa creación de conocimiento. Se pueden crear videoexposiciones con un novio. Allí se puede colocar las diapositivas de PowerPoint y es completamente asíncrono. Es decir, queda grabado allí en el sitio y el profesor los compañeros lo pueden consultar cuando deseen. Podemos utilizar Emase. Emase tiene cierto parecido con Prezi para crear presentaciones y sintetizar información. Un audio resumen en Bucarú que nos permite crear notas de voz y compartirlas. Y también crear ciertos documentos y bien sea enviarlos vía correo electrónico o subirlos por SlideShare y también poderlos compartir y estar allí disponibles. Entonces, tanto estas 6 actividades a nivel virtual como las 6 actividades presenciales sirven como de estándar. Esa sería la propuesta. A partir de allí, entonces, el profesor adapta otras. Evidentemente, un profesor de educación física tendrá que añadir actividades en la cancha, que no haría el de historia y que tampoco haría de repente el de física. Pero ya esas son casos especiales. Sin embargo, estas 6 serían las comunes. Les voy a compartir acá un plan de evaluación que en este caso hice de una materia asociada a mi especialidad, que es educación para el trabajo. En este caso sería electricidad. A ver si la prueba funciona. ¿Se ve en la página o me veo yo? Listo, chévere, sí se ve. Plan de evaluación. Muy bien. Entonces allí
segundo y tercer lapso, que es más o menos el esquema que manejamos aquí en Venezuela. 3 temas por lapso. Entonces, dentro de las actividades, por ejemplo, para la primera unidad se utilizan como actividades presenciales un cuestionario escrito y un mapa mental realizado en papel, que contiene toda la parte teórica. De esto, el estudiante va a realizar una síntesis y la va a nutrir con imágenes y la va a publicar en Tumblr, en el blog que esté utilizando. Y luego, una vez terminada toda la unidad, va a elaborar conclusiones y las va a transcribir en Word y se las va a enviar al docente por correo electrónico. Las actividades presenciales, ambas suman 10 puntos y las actividades virtuales suman 7.5. Es decir, hay cierto equilibrio, aunque las virtuales valen un poquito, ya les voy a decir por qué. Sin embargo, hay cierto equilibrio y tenemos la presencia de ambas dentro de un tema. Luego tenemos el tema del electricista, van a elaborar una mandala en PowerPoint o en cualquier otro editor de diapositivas y la van a compartir en SlideShare. Y luego van a hacer una síntesis teórica y la van a subir en Tumblr. Entonces allí, toda esta unidad, netamente evaluación virtual, digamos que complementaría un poco la poca evaluación virtual que hay en la unidad anterior. Y luego entonces el sistema de generación eléctrica va a crear una videoexposición en Novio sobre un sistema de generación por equipo. Es decir, cada equipo su tema lo expone y entonces el link de ese video lo van a compartir en Facebook, en foro, y entonces a partir de allí van a comentar. Luego entonces en el segundo lapso, 3 objetivos más: parámetros eléctricos, una presentación en emails haciendo una síntesis, enviar el link al profesor por correo electrónico y finalmente entonces en el aula se va a elaborar un resumen transcrito a mano en una hoja de papel vinito. El tema de la ley de Ohm, que es netamente cálculo, se va a evaluar a través de una prueba escrita, una prueba convencional. Y el tema de los circuitos eléctricos, nuevamente una videoexposición sobre los 3 tipos de circuitos que la van a hacer en Novio y van entonces en la siguiente clase a resolver problemas en pareja, una especie de taller con una ponderación de 5. Nuevamente tenemos entonces allí 10 puntos la prueba escrita y 5 puntos los problemas en clase, da 15. Y entonces los otros 15 puntos están distribuidos en evaluaciones virtuales. Finalmente, para el tercer lapso tenemos los 3 temas que podemos ver allí: magnetismo, mantenimiento y cooperativismo. Primero, en la parte del magnetismo se va a realizar un audio resumen en Bucarú. Ese audio lo van a compartir en el blog y a la vez se lo van a enviar al profesor para que lo corrija por correo electrónico y pueda haber una retroalimentación. Luego se va a hacer un estudio de casos de mantenimiento eléctrico por Facebook, donde todo el salón va a participar de la forma apropiada que ellos le harían mantenimiento a determinada máquina. Luego van a hacer una práctica como tal de mantenimiento de un motor. Netamente presencial. Realmente tenemos un ensayo sobre la importancia del cooperativismo, un ensayo escrito de entrega presencial y sobre cómo crear una cooperativa de mantenimiento eléctrico. Ya esa sería una actividad virtual. Y finalmente la famosa prueba de lapso, que por lo menos en el colegio donde yo trabajaba era requisito en el tercer lapso. Entonces, bueno, allí se presenta una posible combinación básica de las estrategias para esta materia, y por una práctica, bueno, caso, asignatura de educación para el trabajo. Bueno, esta sería la propuesta desde este enfoque. Gracias. Ok, me parece excelente ambas propuestas. Yo, sí, la verdad no tengo mucho que debatir, porque yo pienso que todos estamos en la misma línea, en el mismo criterio
de que, perdón, los recursos los tenemos en la web, sustituyen de una manera no muy cómoda, ¿no? O sea, lo importante es que estuvieran todos incluidos dentro de un campus virtual, dentro de un aula virtual, pero los elementos los tenemos afuera y podemos disponer de ellos. Yo pienso que lo importante, quisiera de repente dar esta como una conclusión, aunque falta la participación de mis compañeros, pero creo que indudablemente es el tutor o el profesor quien personaliza la forma y los esquemas a seguir. Tienen que alternar los recursos de la web o los recursos que disponga. Vimos la cantidad de recursos que nos expone Armando, que son riquísimos y de repente hasta me estoy enterando de algunos que no conocía. Pero el gran reto es para el docente porque debe adquirir la formación y el conocimiento de estos recursos e impartirla y orientarlo hacia la formación educativa. O sea, no solamente los muchachos que los manejen, sino que previamente el profesor o el tutor tiene que manejar muy bien estos recursos. Y está en su creatividad, que es lo importante. No sé, bueno, le voy a dar el pase manteniendo la misma línea a Leonardo. Sí, yo creo que la exposición de cada uno de nosotros demostró que estamos muy alineados y que estamos todos apuntando hacia la solución que tiene que ver con el uso del Internet. Diferentes herramientas, redes sociales, colocación de videos, el manejo en general. Pero lo que más me llama la atención y lo que más me agrada de la discusión que hemos tenido es que nos hemos complementado muy bien. Y si una organización, específicamente un colegio de bachillerato, quiere tomar alguna medida para solucionar el problema planteado, con cada uno de los aportes que hicimos creo que va muy bien encaminado. Yo le voy a ceder la palabra a Juan para que termine con su conclusión final. Adelante, Armando. ¿Se oye? ¿Sí? ¿Se oye? Sí, se oye. Sí, se oye. Muy bien. Bueno, particularmente hemos compartido todo, creo que se ha presentado una serie de opciones que se pueden escoger al momento de constituir este proyecto. Desde diversas perspectivas, por decirlo así de alguna manera, y que dejan en evidencia el hecho de que no es obligatorio utilizar un campus virtual. Al contrario, se puede desarrollar perfectamente el e-learning aprovechando todos estos recursos y sin gastar dinero adicional, sin que implique un cargo adicional de dinero para la matrícula del colegio ni nada por el estilo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, compañeros de FATLA, comité evaluador, creo que con esto damos conclusión a nuestra exposición. Esperemos que haya sido de su agrado y bueno, estamos a su orden para cualquier modificación, cualquier consulta. Así que agradecido FATLA por esta oportunidad que nos ha dado en participar en este programa de expertos en educación virtual. Muchas gracias. Igual, muchas gracias.